público, la verdad que ayer tocamos un tema tremendamente interesante que tiene que ver con la posibilidad de que ciertos cuadros, pinturas, hayan sido depositados en ellos algún carácter o emoción del autor, convirtiéndolo así en algo demoníaco. A no dudar de esto. El título lo dice todo, señores y señores. Hombre angustiado. Y donde ustedes ven color rojo, es sangre humana de su propio autor, ni más ni menos. Ahí está, título, Hombre angustiado, autor y año hasta ahora desconocido, si bien se entiende que es una obra de carácter contemporáneo, vale decir siglo XX, siglo XXI. Que provoca angustia. De todas maneras, atención con ese punto, May, porque el pintor realizó obra con su propia sangre y lo hizo por la siguiente razón. Él, que sufría de una especie de depresión endógena, finalmente dice, voy a plasmar en un cuadro, con mi propia sangre, utilizándolo para el color rojo, con la idea de exorcizar este dolor que me ha venido acompañando durante tanto rato. Exactamente, ese era un rito que estaba haciendo con su propio arte. El hombre termina de pintar el cuadro que ustedes están viendo en pantalla y finalmente no aguanta. Se encuentra con ese cuadro como si fuera un espejo que le devuelve... exactamente, le devuelve la imagen que él nunca había querer ver de sí mismo y termina él quitándose la vida. Qué triste ¿Qué historia, se habla de este cuadro hoy por hoy? Que cualquier persona, y lo digo bien en serio porque así ha sido consignado, que esté pasando por un bajón anímico, que se sienta, ¿cómo decirlo?, con un estado de alguna pena, que esté encerrado en su corazón, cuando se encuentra con este cuadro, dicen que es capaz de conectarse con las mismas emociones que la crearon y que eso, que en el rojo es simplemente sangre humana, lo lleva a uno, quizás no al extremo del suicidio, pero sí a tocar fondo en términos emocionales. Te puede una peor depresión. Te puede No es angustiar. recomendable para nada mirarlo. Pero Para si nada. yo estoy feliz, plena y todo lo que quieras y verlo me provoca angustia el cuadro. ¿Viste? Y hace Sí, bien. imagínate Imagínate tú, Momo. lástima. Ahí está. Tenerlo en tu Tremendo. casa, yo creo que cualquier Es que invitado eso es lo entra loco. y se No, qué cae en miedo. Bueno, depresión. completamente despachado del hogar de cualquiera. Hoy día se exhibe en una galería y yo creo que está consignado ahí y nunca va a salir de aquel momento. El ejercicio está, el ejercicio existe. Ese cuadro, podemos decirlo así, cobró una víctima. Asesinó a su propio autor, que más encima, por si fuera poco, depositó parte de su sangre arrancada de sus mismísimas venas para pintar el color rojo. Cuando vio lo que había creado, finalmente decidió quitarse la vida. Pues no había nada más que hacer. Atención con el siguiente cuadro, amigos míos. Esto es notable. Desde Fausto, ¿cierto? Escrito a la novela por Goethe, donde habla acerca de cómo uno puede llegar a realizar un pacto con el demonio, en donde te cambio el alma por alguna capacidad o don con el cual tú no naciste. Y a propósito de eso, finalmente viene a buscar aquello que le pertenece, en estricto rigor. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué te reís? Está en este cuadro. Aunque ustedes no lo crean, la presencia del demonio está en dos lugares en esta pintura, que ya la vamos a revisar, y la persona asombrada, digámoslo, completamente aterrorizada, es porque sabe que llegó el momento de cobrar. Vienen a por él. Esto es la pintura El Bambocchio de Pieter von Laer del año 1630. El holandés decía ver al diablo. Atención, él en algún momento, así como el niñito de la película Sexto Sentido, que decía que había gente muerta, él finalmente decía que podía ver fantasmas, espíritus, escuchaba voces, y luego de haber precavido y haberse asegurado de que no estaba loco, ni que sufría esquizofrenia alguna, sino que derechamente le susurraban inspiraciones, comenzó a pensar que podría ser el demonio. Entonces comenzó a generar un pacto. Dijo, ok, ¿me quieres hablar cosas al oído? Inspírame, ayúdame a hacer mis pinturas y yo en algún momento te voy a dar mi alma. ¿Qué pasó? Que finalmente terminó pintando este cuadro. Pero fue exitoso, como después... El hombre la lleva Se dentro de retrata. Holanda. Incluso Roland Barthes en sus ensayos críticos cita a este hombre junto con Rob Grillet y otros escritores. Muy conocido por lo demás. Él está retratándose a sí mismo A sí acá en mismo. este Es su cuadro momento final. con las manos que lo vienen a buscar. Si tu vida fuera una novela y estuviera ilustrada, este es el último capítulo. Ay, horrible. Pues finalmente vemos acá las manos. Y la cara de que él. mira, que parecen así visto de lejos, esqueléticas, cadavéricas. pero en realidad son como garras. Como muchas veces se representa al demonio como un animal con rostro de macho cabrío, pero finalmente es un ser
Sí, tienes razón. medio reptiloide y todo lo demás, con uñas largas. Y rojas. Atención, que eso no sería todo. Claro. Fíjense, por favor, no quite la vista del cuadro. ¿Ven la partitura? Sí. La hoja que está en el medio, en la parte de abajo, Abajo, del sí, cuadro. sí. Pues bien, además de escribir unos ciertos compases que están hechos en la misma métrica que los conciertos, uno en particular de Paganini, violinista, que dice que en un sueño el diablo se le apareció y le dijo, compone esto, le tarareó la melodía y fue de hecho su obra más exitosa. Y cuando le preguntaron, oye, ¿de dónde se te ocurrió esta melodía? Me la tiró el susurró el diablo. Cuando uno se acerca, puede leer lo que está escrito ahí, dice perfectamente en holandés, el diablo no bromea, no juega a juegos. O sea, dice algo la partitura. dice algo la partitura. No es que sea una partitura cualquiera No, 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 y que no. adorna. Es Dice un cuadro que está solo- completo de mensajes totalmente satánicos. Exactamente eso. ¿Cómo te digo? Eso es algo así como la gráfica del último episodio de la vida de alguien que aceptó ser inspirado por el demonio Buena. y finalmente viene a cobrarle y esa es la instantánea. A Y hay- falta y de hay varias fotografía, ¿Le pasó algo a él después de haberla pintado? dicen que finalmente transcurrió su tiempo nomás, pero él ya. estaba segurísimo de que De se que iba a ir recibía estos mensajes. para abajo, de alguna Hay manera. varios símbolos que es la más. Está ese ambición, corazón sí. que parece estar clavado en este libro a la derecha. Mira, tiene toda la Como razón. una Y la calavera estrella acá. de 5 puntos, ¿no? Por supuesto, Mira, hay una calavera esto es cada otra- si vuelta, se alcanza a ver un pentagrama, estamos hablando del libro abierto en el ángulo inferior derecho de su pantalla. Hay un pentagrama arriba en la página abierta y abajo hay un corazón, como bien dice Eduardo. Clavado. Clavado, exactamente. O sea, están todos los símbolos y hay una calavera invertida. Horrible ese Exactamente. Lo que te demuestra Eso que fue no lo solo. primero que yo Porque vi. uno a primera imagen lo que ve es la cara de espanto y esas garras. Pero hay muchísimos más símbolos ahí que tienen a mayor peso Yo creo que todavía. nada está Es puesto como por muy obvio casualidad. él igual, ¿no? Muy... De alguna manera. Cara rara. Se lo evidencia clarito. Ahora es loco, ahora hay que entender que está el dato que él decía que a él le susurraban estas cosas en el oído. Como te decía el ejemplo del violinista Paganini, por ejemplo. Ahora, sucede lo mismo con el siguiente cuadro. Esto es casi como una historia de amor trágica, intervenida precisamente por la presencia del ángel caído. Vemos acá una mujer recostada, ¿cierto? Que yace, fallecida absolutamente. Ya vamos a hacer los detalles. Esto se llama La Pesadilla. Henry Fuseli, año 1781, la pintura muestra a la enamorada del pintor completamente muerta. ¿Cuál es la historia? Este hombre, enamorado de esa mujer que vemos en pantalla, finalmente el diablo, en sueños, una y otra vez le dijo, ella, yo ya la elegí, quiero para mí. ya la quiero para mí, me la voy a llevar antes de que tú siquiera la toques, tenga algún contacto con ella. Finalmente, María él Virgen. decide pintar este cuadro y lo que termina sucediendo es que antes de ir a presentarle y ir a contarle su historia de enamorado, ella termina falleciendo. Esto es un cuadro Ay, qué terrible. muy famoso que incluso se ha utilizado en términos de estructura psicológica para ver los marcos de estructuras mentales de las personas, en donde es muy aterrorizador. tengo una pregunta. Se ve como un equino que se asoma, ¿cierto? Sí. Con los ojos blancos, casi como muerto, si bien tiene parte de su piel. Sin embargo, ustedes sabían que en las épocas medievales existían dos demonios que te hacían pecar en el sexo, a sacerdotes y a monjas, que eran los incubus y los sucubus, que era una representación física sexual del demonio. Ese demonio, ese pequeño diablo sátiro que está reposado, ella, Que parece pesado como sobre ella. un mono, parece como Es como un mono, tipo de... no es casual, amiga Ese mía, sucubus. porque se supone son incubus, sucubus, un sucubus sería en este caso. Finalmente lo que hace es quitarle no solo la vida a esa mujer, sino que Poseerla. arrebatarle todo el poder sexual que el otro, que el pintor deseaba de parte de ella, pero que finalmente ya no va a ser posible a menos que cayera en el delito de la necrofilia. Vale decir, tener sexo con un muerto. Ay, Estamos viendo precisamente todos estos cuadros malditos que, ya sea que, porque su autor finalmente imprimió parte de sus emociones decadentes en ellos, hoy día pueden generar algunos trastornos de personalidad en quienes lo miran, o en otros casos, esta fue la última imagen, antes de que su autor o sus seres queridos terminaran falleciendo por algún pacto satánico de ciertas características. Perfecto. Es muy similar a esto. Esto es notable. Esto ha dado para muchos estudios de esoterismo. Este cuadro se llama Habla. Habla, vale decir, di a qué vienes a visitarme y qué me tienes que decir. El autor John Everett Millais del año 1895. Atención con este dato. El artista comienza a contarle esto a su amigo, y por eso sabemos de este dato, que comenzó a repetírselo en su cabeza cada vez que agarraba un pincel frente a un lienzo completamente en blanco y comenzaba entre el entrecejo, pero con los ojos abiertos, a bailar una serie de números frente a él. ¿Cuáles eran esos números? Que venían en secuencia, excepto el primero, que venía un número duplo, que era el 13,
y inmediatamente, ¡pum!, le apareció un 1. En distintas formas y caligrafía. Luego el 8, luego el 9 y finalmente el 6. Hasta que finalmente dice, ¿sabéis qué? Algo me quieren decir con esto. Voy a hacer un llamado a través de mi pintura para ¿Cuál ver es el si número? alguien me llega a través de la inspiración, el entendimiento de que esto. Se pinta de alguna manera, hace un alter ego. Este hombre, que parece que está durmiendo, despertado por una dama de blanco, que es un clásico dentro de la iconografía fantasmagórica, fantasma, sí. estas mujeres que se ven en las carreteras, etcétera, etcétera, como la rubia Kennedy, digamos, aparece, le abre la cortina, él muy asustado, le dice, que es el título del cuadro, habla, por fin ven a decirme que esto de los números. Él pinta ese cuadro, pasan unos meses, y en julio de la fecha de el 13 de julio del año 1896, él muere. No. La Él fecha de su pide muerte. una respuesta a partir de ese cuadro. ¿Y la dice, tuvo? háblame. Perfecto. Toma. Llega el mes de julio y el 13 de ese año este hombre fallece. Caducó. Ese era el número. La fecha casualidad. de su muerte, güey. Y que cuando caía el otro número, cuando él pintara ese cuadro, donde él habría de exigir, por favor, que alguien me diga a qué hacen referencia estas como- cifras cada vez que yo quiero pintar. Como que inconscientemente él ya sabía más o menos un mensaje, porque si no, no se hubiera pintado con un fantasma. Podría haber interpretado el número, no sé, como otro tipo de. Es que, de mensaje, es que lo que pasa es que de alguna manera él lo entendía de que era una fuerza misteriosa, algo del más allá. Era algo que generalmente los mensajes de carácter divino son bastante más claros, son más directos. Es como, hola Felipe, te habla Dios y quiero que vaya a Valparaíso a decir algo. En cambio, en este caso, pero generalmente los profetas bíblicos, hasta Juana de Arco, digamos, bueno, más allá de lo que uno pueda pensar de ella, hacían referencia a eso. En este caso faltaba que pintara el cuadro para que se cerrara esta especie de profecía. Exacto. El loco que físicamente el hombre no alcanza a tocar este espectro, pero su sombra sí. ¿Sí o no? Su sombra lo toca. Es notable. Muy También bien, amigo mío. tiene Debe una ser curador de apreciación, arte, de hecho. Eduardo, ¿eh? Sensible. Muy sensible, Eduardo. Atención con esto, que probablemente uno de los ejercicios más notables que es el que vamos a ver, que creó bastante expectativa el día de ayer. Y la verdad es que debo aplaudir porque la May fue capaz de descifrarlo en un instante. Ojo clínico. Mira, exacto. Esto es uno de muchos aprendí de cuadros. él. Triunfo grande, linda, de la orden benedictina, Antonio Basilaki, a fines del siglo XVI. Atención con esto. El cuadro conforma un conjunto de 10 obras en total, ubicados en el mismo lugar, por cierto, que realizó este autor en honor a todos los distintos sacramentos y las agrupaciones de religiosos que conforman en la distinta estructura jerárquica la Iglesia Católica. Hasta ahí ningún problema. Pero cuando vemos este cuadro, señor director, por favor, nos damos cuenta que en medio de, estamos viendo de hecho no solo el cuadro, sino que la muralla completa, donde Yo ahora lo veo y abajo lo veo en la al muralla, tiro. no, es terrible. De hecho, hasta no me extraña que incluso para la carátula del juego de Blizzard, Diablo, se hayan inspirado en esto, que es muy similar por lo demás. Y además los ojos, virtuales Es ojos, son impresionante. distintos entre Bueno, sí. qué notable, porque esos pequeños vacíos que se forman en el cuadro principal llaman la Hay mucha atención. gente en la casa que todavía no lo ve. Probablemente, Claro. probablemente. Entonces nosotros con la magia de la televisión y demarcando los lugares iconográficos, en realidad ese cuadro lo que conforma es una mirada gigante demarcarlo? al otro lado de la miralla, vamos al Diabólica. director, del demonio. Atención, amigos míos. Ahí está. Cuando marcamos la Ay, nariz, qué especial que es el llama, ¿no? protagonista, que es exactamente, son Cuático. una mirada con fuego. Esa es la mirada de Satanás. animal. Cuando eso debiera ser De una bestia. estrictamente lo más religioso, Claro, no, una no. congregación de personas respetuosas de Dios, finalmente tú cuando te pones para poder observar este cuadro, con la distancia suficiente en esta habitación, te das cuenta que el cuadro es el que te mira a ti. Más Ahora no al que- revés. ahora que más y es el diablo oculto en la religión quien te observa. Ahora, ¿qué más religioso que aceptar la presencia del diablo y retratarlo e instalarlo en la misma Por iglesia? supuesto, porque es el otro protagonista o el antagonista. Todo hace un conjunto, o sea, finalmente, como decía Eduardo ayer, la puerta parece la boca, entonces Exacto, también no de es veras, solamente el como los cuadro, hay colmillos, hay algo como así. un Y lo habrán conjunto pintado en el a modo espacio. no sé, de insulto, a modo de rebelión. Bueno, ¿Cómo se hay hace una algunos que han probabilidad? hecho eso. No nos Yo no queda creo que tan sea claro casualidad. esto. Entonces, aquí era lo bueno. Yo creo que tampoco es una casualidad. Fíjate que este cuadro, para poder observarlo, perfectamente tienes que ponerte casi al otro extremo de esta habitación. Tienes que entrar por ahí, llegar al fondo, girarte
y luego mirarlo, solo como decía, para darte cuenta que es el cuadro que te observa a ti, Porque si no, que de ¿qué alguna sería? manera te condena. Para poder ver Sino la que totalidad sería- de lo que está ahí. Perdona, si tú ver, estás May. más cerca, ¿qué es lo que sería esa parte donde están los ojos? Finalmente comenzaría... ¿Como una mesa, un mantel? No, es un pequeño vacío que se genera, digamos, en esta agrupación de personas que dejan nuestros Perfecto. pequeños huequitos que nos llaman demasiado. Que Gracias si a lo que ves de nosotros- cerca no lo notas. Para nada, de hecho nosotros gracias al contraste, porque hoy día está viendo en estos momentos, amigos míos en la casa están viéndolo con un contraste para notar más los rasgos del ojo Claro. y la nariz. Y abajo, como dice la Maca, las puertas bien pueden ser las fauces de este demonio bestia que te mira a través de este cuadro gigantesco. Pero voy a tomar lo que decía la Mariela. Hay algunas oportunidades donde los pintores, porque grandes artistas de su tiempo, han sido contratados por un puñado o bolsitas de monedas de oro para pintar los frescos religiosos de sus catedrales, como en el caso de Miguel Ángel, que sabemos que él tuvo sendas peleas con el Papa de aquel entonces, quien más o menos lo agarró a palo día por medio. Cuando digo a palo, quiere decir que le rompía el bastón en la cabeza, porque no le gustaba que pintara en pelota Adán, en un largo, etc. Sin embargo, yo no sé si a modo de venganza o a partir del conocimiento íntimo que tenían estos grandes maestros del Renacimiento, que el nacimiento de Adán, que es uno de los sectores más importantes de la Capilla Sixtina, pintado en el año 1511, uno se topa con lo siguiente. Esto es tremendo, amigos míos, porque atención, vemos el cuadro, por favor, señor director, de la creación de Adán. A la derecha, de hecho estamos viendo un poquito más del cuadro, cuando uno mira el cielo y observa esto, precioso, pequeñita, digamos, el espacio, algunos creen que esto es muy grande, pero no es así. Vemos a Dios rodeado de sus arcángeles querubines, envuelto en este manto rojo, que extiende su brazo y tan solo con un gesto de su dedo le otorga el soplo de la vida a Adán, que está ahí acostadito en el lado izquierdo de la pantalla. Como decía, de hecho, este cuadro de estos dos dedos unidos fue imitado incluso por Steven Spielberg para el afiche original de la película E.T., como esta especie de comunión de un perfecto, ser sí. superior sobre el otro. ¿Te acuerdas? Pues es lo mismo. Atención, la Iglesia hasta el día de hoy, y sobre todo en aquel entonces, nos enseñaba que nosotros somos unos seres despreciables, pecadores, apartados del camino de Dios. Por tanto, nosotros estamos acá y Dios está allá afuera, inalcanzable, vigilante, castigador. supone que- Y eso es la imagen de Adán. Por eso. Que fue el que pecó. El que está Exactamente. desnudo es Adán y el que está volando es... Exactamente. Es Barbas es Entonces, ¿cuál es lo que tienen que quedarse a entender? Es que Dios existe allá afuera, lejos de nosotros. Pero ese dibujo, notable, en toda su máxima expresión, te habla de dos cosas. Que Dios está dentro de nosotros, no hay que buscarlo afuera, de hecho lo que está diciendo ahí prácticamente no hay que buscarlo en las religiones, sino dentro de nosotros. Va aún más. Cuando vemos y seguimos el brazo de Dios, el nacimiento del corazón de Dios está ubicado en lo que hoy día se conoce, un saludo a mi gran amiga Fresia Castro, la glándula pineal, conocido en el desarrollo también del tercer ojo, el chakra del ajna, que está en el centro, en el entrecejo, cuando vemos abajo, y la forma que es ni más ni menos, y Leonardo da Vinci hizo esto infinitas veces también, es un cerebro. En la mente, en lo más profundo del ser de nosotros, vive Dios. Tú eres Dios, somos Dios y tenemos que dejar que Dios salga, no ir a buscarlo afuera, y a través de, por ejemplo, el desarrollo de la glándula pineal, creamos vida, nos convertimos en el mismísimo y finalmente esta es la gran sintonía fina del secreto revelado de ese cuadro, de ese fresco, más bien de Miguel Ángel. Algunas pinturas, algunos con mensajes demoníacos, algunas que cobraron la vida de sus autores, mensajes ocultos finalmente en grandes frescos de la historia. Bueno que nos contaste. Un aplauso Bien, para Juan.